Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo debiera ser la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Algunos piensan que la iglesia es una organización religiosa, una religión dirigida por un grupo de personas con un fin en común, una religión creada para atender las cosas relacionadas con el alma. Los que piensan así, sea que vengan de la religión tradicional y ahora han adoptado el cristianismo como la nueva religión, o sea que hayan nacido dentro del cristianismo, dicen por ahí en cuna cristiana, siempre han estado en la iglesia, la ven como parte de las cosas que hay que hacer regularmente. Otros piensan que la iglesia es como una agencia social creada para ayudar a las personas en necesidad. Otros piensan que la iglesia está diseñada para dar ayuda comunitaria, para dar alimentos, ropa, medicinas, etcétera, a personas que están en problemas. Quienes piensan así creen que mientras la iglesia esté cumpliendo con actividades sociales, entonces la iglesia está funcionando de acuerdo al plan de Dios. Otros más piensan que la iglesia simplemente es el edificio, el lugar donde nos congregamos, los salones, las sillas, las cosas físicas. Es el lugar donde uno va para hablar de las cosas de Dios o para escuchar de las cosas de Dios. Luego uno se va a su casa, sigue con su vida, se dedica a sus actividades para regresar el siguiente domingo para volver a escuchar acerca de Dios. Es el lugar para algunos donde se va para casarse, para bautizar a un niño, cumplir con el requisito. Otros más ven la iglesia como un club social. Es la congre donde están los brothers, dicen, donde pueden juntarse, convivir y pasar un buen rato en un ambiente sano. Quienes piensan así asisten a la iglesia porque la gente está ahí, porque los amigos están ahí, los negocios, las actividades, la diversión. Es gran parte de lo que la iglesia hoy está buscando, la gente está buscando. Una iglesia que sea cómoda, agradable, amena. Ellos quieren algo divertido, un lugar bien, con gente bien, para hacer cosas bien. Es un lugar donde se pueden encontrar personas agradables. ¿Qué es la iglesia? Bueno, ninguno de los conceptos anteriores es correcto. Aunque muchas de estas cosas son parte de la iglesia, nada de eso refleja la esencia de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuál es su misión de la iglesia? La iglesia no es una institución humana, no es un club social, no es como un teatro donde algunos van a sentarse para ver la representación que sucede al frente. No es como que algunos van a mirar cómo actúan otros más. La iglesia no es tampoco una agencia de ayuda comunitaria. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un organismo vivo, eterno, sobrenatural, conformado por las personas, las cuales han recibido de parte de Dios vida espiritual, por lo tanto son vivas, personas vivas física y espiritualmente, porque han creído en Jesucristo como su Salvador. La iglesia es el grupo de personas más importantes sobre la tierra. La iglesia, según Efesios 5:23, es el cuerpo de Cristo. Según 1 Timoteo 3:15, es la columna de la verdad. Y según Mateo 16:18, el Señor dijo que es indestructible, eterna, y ni siquiera la muerte prevalecerá contra ella. Esa es la iglesia. Si la iglesia es tan importante, si realmente es tan especial, y si la iglesia es todo lo que la Biblia dice, entonces tenemos que contestar varias preguntas. ¿Cómo funciona la iglesia?
¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué fue diseñada la iglesia? Estas son grandes preguntas, ¿están de acuerdo? Nos hacen pensar en todo lo que conforma la iglesia. ¿Cómo funciona una iglesia bíblica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se deben comportar los miembros de la iglesia? Qué preguntas tan sencillas, pero que requieren una respuesta tan profunda. Vamos a responder esta pregunta, nos vamos a tardar algunas semanas en responder esta pregunta, porque lo vamos a hacer estudiando Primera de Corintios. Vamos a comenzar hoy el estudio de Primera de Corintios y confío que durante algunas semanas, meses y creo que algunos años estaremos estudiando esta carta. Esta será la carta que nos va a enseñar cómo funciona la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo funcionan sus diferentes ministerios? ¿Cómo deben comportarse sus miembros? Y en este sermón de introducción vamos a dar una vista general de la carta para entender un poco de los principales temas aquí. Creo necesario e importante que oremos juntos, hermanos, y que pedir al Señor su gracia para que a lo largo del estudio de Primera de Corintios Él nos sostenga y aprendamos qué es lo que Él quiere acerca de la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y exaltamos tu nombre por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella solo somos iluminados, guiados en tu voluntad. Y hoy te pedimos que tu gracia sea sobre nosotros como iglesia, para que al estudiar esta carta, Primera de Corintios, podamos entender qué es tu iglesia, cómo funciona y cuál es la tarea de cada uno de los miembros. Te pedimos tu gracia para esto, tu guía, que sea tu palabra, nuestro sostén, que me des la gracia para interpretarla con precisión y exponerla para edificación de tu iglesia. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Corintios. ¿Qué es la iglesia? A manera de introducción, vamos al capítulo 1, en donde esta tarde enfocaremos en los primeros 2 versículos. En estos primeros 2 versículos nos darán la introducción a la carta y confío que esta carta será de gran bendición para todos nosotros. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es la iglesia? Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Pablo, antes Saulo de Tarso, un hombre del primer siglo, con profesión de fariseo, de principio un perseguidor de los cristianos. En el año 36 después de Cristo, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, encuentro en el cual él convirtió, y según Hechos 9, comenzó a conocer del cristianismo, y de ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en un proclamador del evangelio en Jesús, de la salvación en Jesús. Inicialmente fue a los judíos, posteriormente se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. Años después de que Pablo conociera la salvación en Jesucristo, hizo su primer viaje misionero, por el año 46 después de Cristo. Este primer viaje misionero fue por la región de Antioquía, lo que hoy conocemos como la península de Turquía, predicando la salvación en Jesús y levantando iglesias. Eso lo podemos revisar muy bien en Hechos capítulo 13.
4 años después, Pablo tuvo la intención de hacer un segundo viaje misionero, con el propósito de revisar cómo estaban las iglesias que se habían levantado desde el primer viaje. En el trayecto, Dios cambió completamente sus planes, desviándole hacia la península griega. Según Hechos 16, fue a Filipos, ahí predicó el evangelio. Lidia y su familia se convirtieron y se levantó allí una iglesia. Luego fue a Berea, donde encontró una buena recepción para el evangelio, hombres que escucharon el evangelio, creyeron en él. Y luego fue a Atenas y según Hechos 18 llegó a Corinto. Allá en el capítulo 18, si podemos ver brevemente en los versículos 7 al 10, nos damos cuenta que el ministerio de Pablo en esta ciudad fue de gran impacto. Hechos 18, versículos 7 al 10, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La iglesia de Corinto entonces fue el resultado de la predicación del apóstol Pablo. En el versículo 11 nos dice que se detuvo allí 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La iglesia de Corinto fue una iglesia grande, una iglesia que creció, y esto requirió la enseñanza de la palabra de Dios, así que el apóstol Pablo lo hizo por 1 año y medio. Así se formó esta iglesia por el año 52 después de Cristo. Luego Pablo fue a Éfeso como parte de este viaje misionero, fue a Éfeso y luego regresó a Jerusalén. ¿Qué sucedió después de esto? Que apenas Pablo dejó la iglesia, los problemas y las situaciones comenzaron. Debido a su poca madurez, debido a la influencia de la ciudad en donde se encontraba, la iglesia comenzó a tambalearse. En realidad, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, probablemente la más importante de ese tiempo, porque en términos comerciales, Corinto estaba en la punta de la península griega. Esto hacía que Corinto tuviera uno de los puertos más importantes, paso de toda la mercancía que iba hacia Europa, proveniente de Asia. Además, Corinto era una ciudad importante en términos culturales porque era sede de uno de los 2 eventos deportivos más importantes de ese tiempo. El primero de ellos eran los Juegos Olímpicos, a propósito de lo que está pasando hoy. Este se llevaba a cabo en Atenas, y el segundo eran los Juegos del Istmo, que se llevaban a cabo en Corinto. Esto hacía de la ciudad una ciudad cosmopolita, y el comercio que pasaba por ahí hacía de esta ciudad una ciudad de opulencia. Además, en términos religiosos, Corinto era atracción para gente de todo el mundo porque era el lugar donde se encontraba uno de los templos más importantes de ese tiempo, el templo de... Gracias. El templo de Afrodita. Este templo de Afrodita era tan relevante porque era la diosa griega del amor. Y si ustedes recuerdan, la cultura griega tenía un enfoque fuerte en el amor, en las artes, en todo aquello que tenía que ver con la manifestación de los sentimientos y las emociones. La adoración de esta diosa incluso era tan importante que el templo se encontraba en una acrópolis, es decir, una ciudad alta, en un monte. Ahí se encontraba este templo y dominaba todo el panorama de Corinto. Los corintios estaban orgullosos de ser la sede no solo de estos Juegos del Istmo, sino de ser el lugar donde estaba el templo de la gran diosa Afrodita. La adoración de esta diosa incluía contratar algunas de las 1000 sacerdotisas que trabajaban ahí de tiempo completo como prostitutas religiosas y ofrecían
sus servicios a los hombres de la ciudad. La iglesia de Corinto estaba ahí. Ahora, la cultura del tiempo era muy fuerte. La cultura griega, si ustedes recuerdan por los libros de historia, tenía un fuerte arraigo en las artes, en la arquitectura, en toda la filosofía. Hoy nuestra sociedad en gran medida tiene mucho de la cultura griega. Gran parte de nuestro lenguaje tiene sus raíces en el griego. Pero la cultura griega destacaba por tres aspectos importantes. En primer lugar, ellos enfatizaban la realización del ser humano mediante el deleite en los placeres. Ellos decían que para que el ser humano se desarrollara plenamente y llegara a la realización, ellos debían disfrutar de los placeres. Los griegos eran amantes de los placeres, de la comida, de la bebida y por supuesto del sexo. En segundo lugar, la cultura griega promovía la belleza del cuerpo humano. Para ellos, el cuerpo humano era el templo de la belleza. Es por eso que eran tan destacados en los deportes. Había gente que estaba dedicada precisamente a desarrollar su cuerpo, a darle belleza, a desarrollarlo de tal manera que fuera visto como un arte. Los griegos podrían pasar horas observando a hombres y a mujeres desnudas y nunca verlo como algo malo, porque ellos decían que para que esa observación era algo artístico, era un arte. Fue en ese tiempo donde proliferaron los pintores y los escultores de figuras femeninas, figuras que veían como artísticas. Y en tercer lugar, la homosexualidad. La homosexualidad era aceptada abiertamente en Grecia. Grandes personajes, por ejemplo, aquel filósofo conocido, Platón, 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, había sido homosexual. Y la sociedad, la cultura griega, estaba orgullosa de poder tener una diversidad sexual. Ellos eran orgullosos de poder verse como personas que toleraban a otros y que buscaban la plenitud o el desarrollo de la sexualidad de las maneras en que cada uno quisiera. Parece que hoy hay un back to Grecia, ¿no? Volver a Grecia. Todo esto hacía de Corinto la ciudad del pecado. Eran Las Vegas del primer siglo. Era tal el desenfreno, tal la inmoralidad en ese tiempo, que se llegó a usar el verbo corintianizar como sinónimo de inmoralidad, como sinónimo de placer, de disfrute de los placeres. La iglesia de Corinto estaba en ese lugar. ¿Qué les parece? Era muy difícil para la iglesia dejar a un lado algunas prácticas mundanas de su tiempo. La mayoría de los miembros de la iglesia eran griegos que habían escuchado el evangelio y se habían integrado al cristianismo, algunos judíos, pero la inmoralidad y las prácticas sexuales pecaminosas comenzaron a introducirse en algunos miembros de la iglesia. Parece que algunos estaban practicando esto abiertamente, y cuando Pablo había dejado a la iglesia y supo lo que estaba pasando, entonces él escribió una carta. Y en esta carta les mandaba dejar toda esa clase de pecados, les mandaba separarse de todo aquel que practicara la inmoralidad, les mandaba que se separaran o que se apartaran de todo aquel que continuara en ese estilo de vida mundano y que trajera esa clase de prácticas del mundo a la iglesia. Esa carta, o esa primera carta, fue llamada la carta severa. No tenemos esa carta. No la tenemos. Esa carta está perdida. Si ven conmigo en el capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta. ¿Cuál carta? Una anterior. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Una carta anterior a Primera de Corintios había salido de la pluma del apóstol Pablo para llamar a la santidad y a la pureza. La iglesia de Corintio recibió la carta, pero parece que no tuvo mucho efecto. No hubo una buena respuesta. Al contrario, la iglesia, parece que parte de la iglesia tomó una actitud de rechazo hacia las instrucciones de Pablo. Incluso parece que algunos comenzaron a cuestionar si él realmente era un apóstol de Jesucristo. En el capítulo 9 ustedes pueden ver un poco de eso, cuando nos dice en los primeros versículos Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y noten el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Algunos entonces en la iglesia de Corintio estaban dudando del apostolado de Pablo, y por tal motivo gran parte de la iglesia estaba rechazando las enseñanzas y las instrucciones. La iglesia entonces se encontraba en una gran dificultad, en una situación muy grave, porque rechazar las instrucciones del apóstol Pablo significaba rechazar la palabra de Dios. Y rechazar la palabra de Dios, eso llevaría a la iglesia a la deriva, llevaría a la iglesia a un camino de pecado, prácticamente a salir de la guía del Señor. Entonces la iglesia estaba preocupada, y hubo algunos de la iglesia que comenzaron a preguntarse: ¿qué hacemos? Y entonces tomaron acciones. Un grupo de creyentes dentro de la iglesia de Corinto tomaron acciones. Y a lo que vemos en la carta, en esta primera carta, hubo 3 factores que ayudaron a que Pablo se enterara de todo esto. En primer lugar, en el capítulo 1, si ven por favor, capítulo 1, vamos a estar viendo varios pasajes de esta carta. Primer capítulo, versículo 11, vean que el apóstol dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Familiares de un hermano o una hermana llamada Cloé, no se especifica, fueron a ver a Pablo para decirle todo lo que estaba pasando, para decirle la situación, que había un grupo que que le rechazaba, que había problemas, que había pleitos, que había un grupo que estaba propagando prácticas inmorales. Y ellos fueron para ver a Pablo, preocupados por la iglesia. El segundo factor está en el capítulo 7, en el versículo 1, cuando dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Parece que tal vez este mismo grupo, o tal vez otro grupo, escribió una carta a Pablo. Y podemos imaginarnos, ¿cierto?, esa clase de carta, porque a partir de este versículo y todo el capítulo 7, Pablo les habla acerca de las situaciones dentro del matrimonio. Entonces, probablemente en la reunión de matrimonios de la iglesia de Corinto dijeron: ¿por qué no le escribimos una carta a Pablo para que nos explique? Porque aquí ya no sabemos quién es esposo de quién y quién se casó con quién. Entonces ellos escribieron una carta, le hicieron todas estas preguntas, y el apóstol Pablo contesta en este capítulo 7. En tercer lugar, si ven en el capítulo 16, en el versículo 17, hay otro grupo de hermanos que también hablan con Pablo. Me regocijo, dice Pablo, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia.
Estos 3 hermanos, por diversas razones, fueron con Pablo. Y seguramente el apóstol Pablo les dijo, ¿es verdad que está pasando esto? Y los hermanos le dijeron, sí, es verdad, Pablo. ¿Es verdad que algunos hermanos están haciendo esto? Sí, es verdad, Pablo. ¿Es verdad que están tomando esta clase de prácticas? Sí, Pablo, sí es verdad. Esto, además de que en el capítulo 5, versículo 1, hay una información importante porque dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Probablemente el apóstol Pablo salía a la calle y entre las pláticas que se oían por ahí hablaba con otros hermanos de otras iglesias y decían, Pablo, ¿sabes qué están diciendo por ahí en la calle? ¿Sabes qué están haciendo los hermanos en Corinto? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Sabes cómo pasan el tiempo? ¿Sabes cómo supuestamente adoran al Señor? Y Pablo entonces decía, hay cosas que ni siquiera los gentiles hacen, ni siquiera entre ellos lo hacen. La ciudad brillaba en inmoralidad, pero la iglesia de Corinto estaba tomando la delantera. Esto era algo grave. Pablo debía hacer algo. Con todos estos elementos, con esta información, con todas estos señalamientos. Y en el año 55, Pablo escribe otra carta. Una extensa carta, con un tono realmente serio, para tratar con cada una de las situaciones. Es Primera de Corintios. A lo largo de 16 capítulos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trata con cada uno de los temas, cada una de las situaciones que había en esa iglesia. Hay unos 15 grandes temas y unos 35 subtemas. En cada caso, Pablo va a hacer 3 cosas. Número 1, va a señalar el pecado que están cometiendo. Número 2, va a enseñar el comportamiento correcto. Y número 3, va a llamar a la iglesia a la obediencia. En cada uno de los temas, en cada uno de los subtemas, Pablo va a tratar la conducta de la iglesia. Esta es una carta rica en temas, en práctica. Esta es una carta que habla de muchos aspectos de la vida cristiana. Solo para un ejemplo, para que conozcamos un poco a nuestros hermanos en Corinto. Vean, por ejemplo, capítulo 1. ¿Qué sucedía según lo que vemos? Capítulo 1, divisiones. Capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Corinto estaba dividiéndose en 4 grupos. Y estos 4 grupos tenían que ver con seguir a líderes, seguir a hombres. No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo. Había 4 grupos dentro de la iglesia y esos grupos estaban entrando en un conflicto. ¿Por qué? Porque en lugar de que la iglesia siguiera la sabiduría espiritual de Cristo, estaba siguiendo la sabiduría humana de los hombres. Capítulo 3, algo más. Capítulo 3, conflictos internos. Capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Todo esto estaba pasando en la iglesia. Ellos tenían sus ojos puestos en los hombres en lugar de poner sus ojos en Jesucristo. Estaban haciendo grupitos, estaban siendo como una aristocracia, unos eran de uno, otros eran de otro,
No, y yo no voy con el pastor tal porque yo soy de aquel pastor, y para mí ese no es el pastor, para mí el pastor es este. Y cada uno estaba tomando partido, y no, pues a ver, ¿quién va a predicar este domingo? No, pues va a predicar el pastor Apolos. No, yo no voy, mejor me espero a que vaya, que predique el otro, porque ese es mi pastor. Y esta clase de divisiones estaban tomando. Capítulo 4, orgullo. Vean en el versículo 5 y 6, solo para panorama. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían prejuicios. Ellos imaginaban cosas. Ellos se iban más allá de la enseñanza y comenzaban a juzgar y a prejuzgar y ver a los demás y decir, se me hace que tal hermano esto, y se me hace que aquel anda en tales cosas, y se me hace porque así como que camina como de lado, y se me hace que algo está pasando ahí. Imaginaciones, y como viene peinado de esta manera, a mí se me hace que por ahí trae. Entonces, ¿qué les dice Pablo? No piensen más, paren su mente, paren sus prejuicios, dejen el orgullo a un lado, porque entonces van a comenzar a tomar una actitud orgullosa, vana. Argumentaban con sus propias ideas, con arrogancia, criticaban a los demás. Son como aquellas personas que parece que tomaron el ministerio de policía dentro de la iglesia para ver, a ver quién se mueve, quién trae un pelo fuera de su lugar, porque ahorita lo vamos a disciplinar. Y entonces Pablo dice, alto, paren con esa clase de orgullo. Capítulo 5, inmoralidad. Versículo 1, de cierto, ya lo leímos, que se oye que hay entre vosotros fornicación. Es el término griego porneia, donde tenemos, por ejemplo, palabras como pornografía, es decir, la fornicación relacionada con prácticas inmorales, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra fornicación se refiere a todo tipo de conducta inmoral en el área sexual, incluso como vimos había incesto, pero la iglesia lo conocía y lo toleraba y se envanecía de eso, como diciendo no pasa nada. No pasa nada, el hermano es muy espiritual, mira, ve cómo mueve las sillas, cómo carga las cosas, cómo maneja el sonido. Sí, tiene algunas cosas por ahí, pero no, ¿qué haríamos sin él en la iglesia? De él dependemos todos. Si él no está en la iglesia, simplemente nos vamos a nuestras casas. Entonces, no pasa nada, estamos bien, las cosas tranquilas, todos tienen cola que le pisen, no hay problema. Pablo dice, eso está mal. Ellos se sentían seguros creyendo que esas minucias no eran nada relevante, no les afectaba. Capítulo 6, pleitos. Versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, parecía que cuando había una discusión fuerte entre miembros de la iglesia, decían, ¿sabes qué? Nos vemos en los tribunales. Vas a saber de mí, te va a llegar mi demanda, te voy a mandar a mi abogado. ¿Qué mostraba esto? Eran hermanos de armas tomar. Primero soltaban el machetazo y luego preguntaban si había algún problema. No había humildad. Vean el versículo 7.
Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Todo lo querían llevar a los tribunales. ¿Cuál era la profesión más buscada y lucrativa dentro de los hermanos en Corintios? Los abogados. Porque inmediatamente, hermano, defiéndeme. Y a ver, vámonos contra este hermano y ahorita lo vamos a dejar limpio. Pablo dice, espérate un momento. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo llevando tus asuntos frente a los incrédulos? ¿Qué no hay sabios entre ustedes? ¿No hay alguien que pueda resolverlo? Es lo que les dice. Capítulo 7. Ya están empezando algunos a temblar, hermanos. Capítulo 7, ya saben ustedes, lo dice en muchas Biblias ahí el título, problemas en el matrimonio, conflictos matrimoniales. Este capítulo es como un compendio de grandes problemas de toda clase de situaciones en el matrimonio. Problemas en el matrimonio, qué extraño, ¿sí o no? Esto es realmente de llamar la atención. Problemas en matrimonios de creyentes, no puedo creerlo. Tal vez este capítulo no lo vamos a saltar, porque yo creo que ahora tal vez no sea tan necesario, pero creo que lo vamos a estudiar también por si acaso. Problemas en matrimonios de creyentes con incrédulos, problemas en el área sexual de los matrimonios, problemas de solteros que se estaban quemando, problemas con hombres que querían cambiar de esposa, problemas con mujeres que querían cambiar de esposo, problemas. Alguien dijo que esa es la palabra que define un matrimonio. Problemas. Tendríamos que leer todo el capítulo, no lo vamos a hacer ahora. Capítulo 8. Abuso en la libertad de la comida. Vean, por favor, capítulo 8, versículos 8 y 9. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Había algunos hermanos entonces que estaban ahí con su gran plato de moronga, con su jitomate, su chilito, su cebollita picada, sus frijolitos a un lado y un buen bonche de tortillas. Y entonces otro decía, ¿qué te pasa? ¿No ves que eso está prohibido? Te vas a condenar, eres un impío. Entonces Pablo le dice, calma, a ver, la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, pero, versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad, ten cuidado que esa libertad tuya no venga a ser borrachera para los débiles. Algunos estaban comiendo, tomando, sin discernir que su actitud estaba siendo una gran piedra de tropiezo para otros. Comamos, bebamos, ya Cristo nos salvó, nada nos separará de la salvación en Cristo. Aunque nos tomemos 1 litro de cerveza, de todos modos vamos a ir al cielo, al fin va a haber glorificación. Pablo le dice, sí, ok, está bien, pero espérate. Espera un momento, tienes que pensar en los demás. No estás solo, tú no eres la iglesia, tienes que voltear a ver quién está a tu alrededor. Capítulo 10, idolatría. Esta es como una baraja. Idolatría, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo está haciendo referencia a lo que sucedió con el pueblo de Israel allá en el Éxodo. Y está diciendo, tengan cuidado, porque si ustedes toman las mismas actitudes, entonces pueden traer la disciplina del Señor. Ven el versículo 14, por tanto, amados míos,
huyan de la idolatría. Espera un momento, Pablo, pero ya no estamos nosotros ante las imágenes, esas ya se quedaron allá, de Afrodita, ya dejamos los templos, ya nos salimos de esa clase de religión, ya no somos de santos y vírgenes y de golpes de pecho, ya nosotros estamos en la iglesia cristiana. No, es que la idolatría no solo se desarrolla cuando hay imágenes, la idolatría se muestra también cuando hay una devoción y un corazón entregado a ciertas prácticas que son pecaminosas. Y esto es lo que dice ahí, por eso en el versículo 7 nos dice, no sean idólatras, porque el idólatra, ¿sabes qué hace? No solo se postra, también se sienta a comer y a beber y a jugar. Y esta es su vida. Y la idolatría, ¿cómo se llama su ídolo? El dios juego, el dios bebida, el dios comida. Y esto sí podía suceder entre los cristianos. Y puede suceder hoy. Capítulo 11. Insubordinación de la mujer. Capítulo 11, insubordinación de la mujer, como al igual que el capítulo 7, probablemente este capítulo no lo vamos a saltar porque esto es muy extraño en nuestro tiempo. Esto es raro, esto no sucede, mucho menos en las iglesias, pero simplemente veámoslo como panorama. Capítulo 11, versículos 13 y 14, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Cuántas de las hermanas vienen aquí con la cabeza descubierta? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Parece que aquí tenemos un poco de problemas. No estoy viendo ningún velo aquí entre las mujeres. Hermanas, ¿qué pasó? ¿Se olvidó el velo? ¿Qué sucedió? No, versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Muy bien. Qué bueno que no trajeron velo. No es necesario ya. Pero en el primer siglo, una mujer descubierta con un cabello corto era símbolo de una mujer liberal. ¿Por qué? Porque las mujeres en la calle, en Corintio, las mujeres de la calle que daban sus servicios sexuales se identificaban de esta manera. Ellas tenían la cabeza descubierta y el cabello corto. Capítulo 11, otro pecado más, otra actitud más, falta de arrepentimiento. Vean en el versículo 21, ustedes recuerdan esta porción porque es continuamente leída dentro de la Santa Cena, ¿sí? Y en el capítulo 11, versículo 21, vean lo que dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Los corintios estaban celebrando la Santa Cena, pero aquellos era un carnaval, era una situación donde unos se embriagaban, otros se quedaban sin Santa Cena, y estaba convirtiéndose aquello en una fiesta corintia que eso ya no parecía una iglesia. Ya podrías imaginarte lo que sucede con los excesos del vino, de la Santa Cena, la víbora de la mar allí en la iglesia, la rueda, todos a la rueda de San Miguel, y ya eso se había perdido todo orden. Entonces Pablo dice, alto, paren la música, eso no es ser iglesia, eso no es ser iglesia. Además, por darle vuelo a la hilacha cristiana, están ustedes dejando a un lado lo más importante, no se están examinando, no están examinándose espiritualmente, y por eso entonces hace un llamado, examínese cada uno a sí mismo y entonces participe. No se examinaban, veían la Santa Cena como una comida simplemente,
algo para divertirse, y entonces venía la disciplina del Señor. Y nada más de repente, todos comiendo y bebiendo y ahí disfrutando, y de repente, ¡pum!, caía alguien muerto. Lo dice ahí en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen a causa de una falta de arrepentimiento, falta de examen en su propia vida y darle a los placeres dentro de la iglesia. No queremos quedarnos sin membresía, por eso vamos a estudiar este pasaje. No queremos que la membresía disminuya, sino al contrario, que aumente, por eso vamos a estudiar estos pasajes. Capítulo 12, jactancia y menosprecio sobre los dones espirituales. Capítulo 12, pasaje un poco conocido acerca de los dones, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Parece que había algunos dentro de la iglesia que tenían un problema de depresión. ¿Por qué? Porque no eran los que estaban predicando, porque no eran los que estaban al frente del grupo. No, yo soy simplemente un cristiano, no tengo ningún ministerio importante, a mí me dejaron el de las sillas, nadie me ve, yo creo que no sirvo para nada en la iglesia. Entonces, Pablo, de parte de Dios, dice, porque alguien no es mano, no es parte del cuerpo, porque no eres ojo, no eres parte del cuerpo. No, claro que no. Algunos ahí tenían un problema, un pecado de autoconmiseración. Se sentían los menos, los últimos, los de hasta abajo, los que no servían para nada. Entonces Pablo dice, debes tener un concepto correcto de quién eres tú en Cristo. Lo contrario también estaba sucediendo. Versículo 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A ver, hermanos, ¿quién sirve en esta iglesia? ¿Quién se ocupa de los baños? Tal vez pocos lo saben, pero ¿qué sería de nosotros sin ese servicio? ¿Podríamos estar el rato que podemos estar aquí en el estudio, en la alabanza, en la predicación, sin poder tener ese servicio? Pero qué importante es que alguien disponga su tiempo y su corazón para atender esa área de ministerio. No es muy vista. ¿Quién se va a su casa cada domingo y dice, qué bien estuvieron los baños hoy? ¿No? Qué edificada me di cuando fui al baño. No, nadie dice eso. Están pensando tal vez en la predicación, en las alabanzas. Qué hermosas alabanzas tuvimos hoy, me edificaron, alabé al Señor, me encantó. Sin embargo, qué importante es aquel ministerio, así como muchos otros que tal vez no vemos tanto, que los que sirven ahí no están aquí al frente, no pasan al púlpito, pero que son tan importantes hoy y durante la semana, ¿cierto? La iglesia es un cuerpo y cada miembro es importante. Cada uno de los miembros tiene uno o varios dones y tu don o tus dones son necesarios para esta iglesia. Y cuando tú no estás usando tus dones en esta iglesia y los tienes guardados en el cajón de hasta abajo, hasta el fondo, esta iglesia sufre. Porque Dios ha dado a la iglesia los dones en la capacidad, en la madurez y en la magnitud de manera precisa en ti y en mí. Había una actitud de jactancia en algunos de los hermanos en Corintio y le decían a otros, mira, aquí lo importante es el hermano que predica, aquí lo importante es el que dirige la alabanza, tú pues ve a ver si ya están las Biblias ahí en la mesa. Y había menosprecio hacia otros. El culto se había convertido en una competencia por destacar.
El servicio a Dios se había convertido en una competencia de unos contra otros, a ver quién era más, resaltaba más. Pablo les llama y les dice: ustedes son un cuerpo y todos miembros los unos de los otros de ese cuerpo, y todos ustedes deben honrar y servir a Cristo. Esta carta ciñe nuestra mente al objeto de nuestra adoración. Capítulo 14, desorden en la iglesia, desorden en el culto. Vean por ejemplo el versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que, ese es muy bueno, pero no es ese pasaje. Así también vosotros, si por la lengua no diereis la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán lo que decís? Lo anterior fue un ejemplo de cómo cuando uno ve otro pasaje no se entiende nada. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Vean el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Los cultos de los corintios se habían convertido ahí en un lugar de locos. Unos brincando, otros levantando las manos, otros cayéndose para atrás, otros hablando en quién sabe qué cosa, otros como en convulsión. Creo que eso es algo que pasa hoy, ¿verdad? Perdón, estaba pensando en la iglesia de Corinto. Y cuando le preguntaban al de al lado por qué lo hacía, decía: quién sabe, pero todo esto está buenísimo, sigámoslo haciendo. Entonces, miren, esta sección no es un halago, esta sección es una reprensión, y muchas iglesias hoy están definiendo sus cultos de una sección donde se regaña a los corintios, donde se les llama la atención y se les dice: no hagan eso. Y entonces el hermano le va inmediatamente a 1 Corintios 14 para decir: mira, ahí dice que esto, sí, nada más que ahí están llamando la atención a que no hagan esas cosas. Esta sección es muy concurrida hoy por muchas iglesias carismáticas para definir su doctrina. Qué peligroso. No quieres hacer algo que traería la disciplina del Señor a los corintios. Muy bien, creo que solo esto para una muestra. Ahora la pregunta es la siguiente: varones, ¿a quién le gustaría ser pastor de la iglesia de Corinto? ¿Nadie? ¿Algún candidato que mandemos de misionero a la iglesia de Corinto? ¿Quiénes de aquí quisieran congregarse en la iglesia de Corinto? ¿Alguien querría formar un grupo para enviarlos a la iglesia de Corinto? ¿Nadie? La iglesia de Corinto podría ser llamada con toda razón la iglesia de los problemas. Esa podría ser la iglesia a la que nadie quiere ir, nadie quiere asistir, porque ahí hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, mucho que corregir. Simplemente, otro dato, compara la revelación que Dios dio para esa iglesia. Simplemente compáralo con otras iglesias. Mira, los tesalonicenses, 2 cartas, en total 8 capítulos. A los gálatas, 1 carta, 6 capítulos. A los efesios, 1 carta, 6 capítulos. A los colosenses, esos eran bien portados, 1 carta, 4 capítulos. A los romanos, había que explicar varias cosas, 1 carta, 16 capítulos. A los corintios, 2 cartas que tenemos, otras 2 cartas perdidas, pero en lo que tenemos 29 capítulos. Esta iglesia debía aprender cómo debía funcionar, no de la manera como ellos creían, no de la manera como lo estaban haciendo, no como estuvieron en los años pasados. Ellos debían aprender cómo debía funcionar la iglesia, cuál era la misión de la iglesia. Y con esta carta Pablo les va a hablar acerca de esto y les va a enseñar, va a tratar los pecados, les va a enseñar cómo quitarlos de su vida,
Le va a enseñar la manera en cómo la iglesia debe funcionar. Les va a enseñar cuál es la misión y cómo cada miembro debía comportarse. Ahora ya sé cuál es la pregunta que está en tu mente. ¿Por qué vamos a estudiar esta carta? ¿Tenemos tantos pecados y problemas como Corintio? Voy a decir esto con mucha calma. Espero que no. Por supuesto que va a ser una carta que nos será una oportunidad para corregir en las áreas que debemos. Va a ser una carta que nos ayudará, pero creo que estudiar esta carta nos va a ayudar de dos formas particulares, a nosotros como iglesia bíblica de Cristo. Número 1, vamos a poder estudiar varios temas. Vamos a poder ir a muchos temas prácticos y repasar o establecer la doctrina. En segundo lugar, estudiar sobre todos estos temas nos va a ayudar a crecer en sabiduría práctica. Al tratar con todas estas situaciones, nos va a ayudar a entender cómo se deben resolver las situaciones prácticas de la vida, sea para tu propia vida o sea incluso para consejería, para poder ayudar a otros que están en esta clase de pecados. En otras palabras, podemos desarrollar un ojo preciso, una mente sabia en asuntos prácticos. Eso nos va a ayudar primeramente a corregir pecados propios y también a corregir pecados de otros. ¿Hay algo más detrás de todo esto? Sí, escuchen. Cada una de las situaciones en Corintio era una manifestación de orgullo. Los hermanos en Corintio solo estaban pensando en sí mismos, estaban dejando de pensar en los demás. Y este es una actitud, un pecado, el cual debemos trabajar todos nosotros toda la vida, el orgullo, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Muy bien, en segundo lugar, ¿qué hace la iglesia? ¿Habrá esperanza para una iglesia así? ¿Qué piensan? ¿Habrá esperanza? ¿Habrá posibilidad de que una iglesia así pueda corregir? Para contestar estas preguntas debemos hacer otra pregunta. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Ya al ver toda esta clase de temas, todas estas situaciones, realmente ya me pusiste a temblar. Ya realmente ya empecé a ver que esto es algo serio, no es cualquier cosa. ¿Hay esperanza? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Capítulo 1, versículo 2. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Sí, la condición de los corintios era terrible. Había toda clase de pecados, de situaciones suficientes para asustar incluso a los del mundo. Había toda clase de desvíos, de inmoralidad, de injusticia. Sí, es verdad, pero esos hombres eran santificados en Cristo Jesús. Esos hombres eran cristianos. Esas mujeres eran cristianas y eso hace toda la diferencia. Porque la frase santificados en Cristo Jesús es relevante. Tiene su significado o su origen en el Antiguo Testamento. Solo recuérdenlo. Los utensilios del templo eran santificados para los sacrificios. Los animales para sacrificios eran santificados. Los sacerdotes que ofrecían esos sacrificios eran santificados. Sus vestiduras eran santificadas. Los incensarios que utilizaban eran santificados. Todo el templo era santificado. ¿Qué significa eso? Que eran apartados para Dios, para propósitos santos. Pablo dice, ustedes son santificados en Cristo Jesús. ¿De qué estás hablando, Pablo? Los apóstoles eran hombres santificados. Los efesios eran hombres santificados. Pero los corintios, sí. Con todos esos pecados y situaciones, sí. Esa es la iglesia, hermanos. Por encima de todo y en primer lugar, escucha, la iglesia está conformada por personas santificadas en Cristo Jesús.
significa apartadas para un propósito específico. Un cristiano entonces, escucha, no es alguien que simplemente cree en Jesús, simplemente asiste cada domingo a la iglesia, no es una persona que simplemente adopta el cristianismo como una religión. Un cristiano es una persona que ha sido apartada por Dios mediante el evangelio de la fe en Jesucristo. Ha sido santificada en Cristo Jesús. Un cristiano ha sido apartado del mundo, ha sido integrado a la iglesia, ha sido traído de allá, integrado acá para tratar con sus vidas, para perdonar, para corregir y quitar sus pecados. Como alguien dijo, la iglesia no es la asamblea de los puros, es el hospital de los pecadores, ¿cierto? En otras palabras, son personas apartadas por Dios mediante el evangelio de salvación. Esas personas, allí en la iglesia de Corinto, esas personas fueron predestinadas para salvación, fueron elegidas para ser adoptados como hijos. Esas personas escucharon el evangelio, esas personas creyeron al evangelio, fueron adoptados. Y en esas personas vino el Espíritu Santo y les selló como posesión. Es como si Pablo dijera aquí, ustedes con todos esos problemas y esas situaciones, ustedes son nacidos de nuevo. Ustedes que creyeron el evangelio, ustedes no están aquí porque no tienen pecados, no porque sean personas perfectas. Ustedes están aquí, son parte de la iglesia porque tienen pecados, porque son personas perfectas. No son personas perfectas, pero han sido perdonados por la fe en Cristo. Hermanos, nunca se acerca uno a una medicina a menos que se vea necesitado de esa medicina, ¿cierto? Nunca. Y por eso están ustedes aquí hoy escuchando la palabra de Dios. Es tan importante que cada uno comprendamos qué es la iglesia. Hay personas que llegan a decir, y esto es común, bueno, yo no voy a la iglesia porque la gente hace cosas que están mal. Es verdad, porque la iglesia no es como ir de paseo a un museo. Cuando tú vas a un museo, entras y están ahí, por ejemplo, museo de cera, las figuras de ciertos personajes. Y por ejemplo está ahí Benito Juárez, Benito Juárez, el padre de la patria, y ahí lo ves tal vez sentado en su escritorio, firmando ahí un acta de independencia, y entonces ahí dice, nació en tal y fue tal y promovió tal, hizo esto y abolió la esclavitud y promovió la educación y aquello y esto y toda una lista. No, la iglesia no es así. La iglesia no es museo de santos. La iglesia es lugar de pecadores, lugar donde hemos venido. Y la razón, escucha, por la cual hemos venido a la iglesia, hemos sido integrados a ella, es a causa de nuestros pecados. ¿Es cierto? Porque si tú hubiese la posibilidad de que alguno de ustedes hubiese sido hombre o mujer perfecto, sin pecado, no estaría aquí. No estaría aquí. Porque no necesitaría estar aquí. La iglesia es tan importante que cada uno comprendamos que estamos aquí porque hemos visto nuestras ropas sucias, nuestro corazón de maldad, y a través de la sangre de Cristo, nuestro Salvador, hemos reconocido nuestra necesidad y hemos venido a Él. Esta es una verdad que toda la Escritura confirma. Si ven en el capítulo 6, vean conmigo, y no solo esto es para nosotros, sino fue también para los hermanos en Corintio. Capítulo 6, noten versículo 19 y 20, vean, pongan mucha atención. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Había cristianos en Corinto. Sí había cristianas ahí en la iglesia, porque la presencia o morada del Espíritu Santo en una persona certifica que tal persona pertenece a Dios. Y es lo mismo que nos dice Romanos 8:9 y Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que un creyente genuino, un creyente que ha sido salvado, que ha sido perdonado por la fe en Cristo, está en la iglesia. Pero no porque se haya quedado sin pecados, sino porque al venir a la iglesia es un cristiano que ha sido integrado para tratar con esos pecados. Noten por favor ahora el capítulo 12, versículo 27, otra vez el apóstol Pablo recordando a los hermanos en Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo no les dice, bueno, miren, los de Éfeso son el cuerpo de Cristo, los Gálatas, los Colosenses, ustedes, híjole, creo que no. No, él dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son cristianos. Y noten aquí, aunque había actitudes egoístas, aunque unos eran orgullosos, aunque menospreciaban a otros, aunque había pecados en sus vidas, aunque algunos parecían más impíos que piadosos, Pablo dice, ustedes, si han creído en Cristo, han escuchado el Evangelio, ustedes son parte de la iglesia. ¿Es entonces la iglesia el lugar donde las personas permanecen con pecados? Entonces, ¿pequemos para que la gracia abunde? No. ¿Quién es la iglesia? Sí, somos pecadores salvados por gracia, sí. Pero aquí está la misión de la iglesia, hacer de los creyentes personas con vidas de mayor santidad. Esta es la misión de la iglesia, hacer de una persona creyente una vida con mayor santidad y menos pecados. En términos internos, en su ministerio interno, la iglesia no es un lugar donde calmas tu conciencia. La iglesia es un lugar donde se trabaja en las vidas y en los corazones nuestros para llevarnos a la santidad. Y esa vida de santidad es el instrumento que también Dios utiliza para la otra misión externa de la iglesia, predicar el evangelio a los no convertidos. La iglesia es un lugar donde eres capacitado para vivir la vida cristiana en santidad. La iglesia es el lugar donde convives con otros para ser edificado en una vida de mayor santidad. Ahora viene una pregunta importante particularmente para los que se están integrando a esta iglesia. ¿Qué estás buscando en la iglesia? ¿Qué clase de iglesia buscas? Una pregunta importante. Porque lo que vemos en la palabra es que la iglesia en su ministerio central interno es un lugar para trabajar en los corazones hacia la santidad. De tal manera que el pastoreo, de tal manera que el discipulado son fundamentales. Y si no hay pastoreo y no hay discipulado, lo que tenemos son simples congregantes de domingo que van y vienen y solamente hacen un currículum religioso. ¿Se dan cuenta? Es tan importante esto. No todos los que estaban en Corintios eran realmente salvos. El Señor ya había dicho y aseguró que en su reino habrá peces buenos, peces malos, trigo y cizaña, pero ahí había cristianos, creyentes, los cuales no tenían una simple religión. Ellos estaban realmente deseosos de vivir para Cristo. Y en este aspecto es donde la iglesia cumple su misión al crecer en santidad. Esto lo podemos ver y recordar más bien en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, cuando el apóstol Pedro nos dice ahí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Entonces, tal vez
en el trabajo espiritual dentro de la iglesia, habrá que ver las áreas de tu matrimonio, las áreas de tu crianza, de la crianza de tus hijos, las áreas en tu propia vida, en tu trabajo, en tu casa, y así cada uno de nosotros. Y esto también incluye a los pastores. Por eso es que el liderazgo de varios pastores es lo bíblico, porque pastores también con pastores trabajan unos con otros, y los pastores con la iglesia, y los hermanos con otros hermanos, los maestros con otros, todos con el mismo objetivo: santidad. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando se acercaba a ofrecer el sacrificio, se ponía mitra, y esa mitra que se colocaba tenía una placa al frente, una placa de oro, y tenía una inscripción ahí. Esa inscripción decía: santidad, santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo debía ser consciente que lo que necesitaba para ser instrumento fiel en la obra de Dios, para adorar correctamente a Dios, no eran solamente animales, no eran solamente utensilios, era principalmente santidad. Ese es nuestro trabajo. Versículo 16, en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El mismo apóstol le escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno. ¿Sería posible que los corintios pudieran realmente voltear su vida hacia la santidad? ¿Habría posibilidad? Capítulo 15, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Una persona que puede caminar en santidad y llevar su vida del pecado hacia la obediencia a Dios, solamente puede ser una persona que haya creído el evangelio, una persona salva, una persona realmente salva, que ha entendido el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Buena pregunta. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Versículo 3, ahí está. Y dio su vida en la cruz y derramó su sangre para perdón de pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero el que no crea será condenado en el infierno. ¿Cierto? Entonces, el apóstol Pablo les dice: ustedes son santificados en Cristo Jesús, pero también son llamados a ser santos. En otras palabras, son personas santas llamadas a ser santas. En pocas palabras, sean lo que son. Sean lo que son. Ustedes son santos, son apartados, vivan en santidad. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Ahí les van 16 capítulos. Por varios meses. Primero Dios. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos. ¿Por qué vamos a estudiar esta carta? Creo que debemos perseverar, crecer en santidad práctica. Cada vez más y más santos. ¿Para gloria de quién? De nuestro Dios revelado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, y gracias porque nos concedes la bendición de comenzar el estudio de esta carta, por la cual te pedimos que tu gracia sea sobre nosotros y cada uno aquí, para que entendamos cómo es que tu iglesia ha sido diseñada, cómo es que cada uno de los miembros debemos vivir en santidad para tu gloria. Ahora entendemos, Señor, qué es la iglesia,
¿Qué hace la iglesia? Te pido porque cada uno tengamos un entendimiento de esto. Y porque si hay alguien aquí que no ha comprendido lo que es ser cristiano, que tú le ilumines, que tu espíritu le muestre no solamente la salvación en Cristo Jesús, sino también la santificación mediante tu palabra, mediante la iglesia y quienes has dispuesto en ella para trabajar en este propósito. Te damos gracias, te pedimos tu bendición para esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.